Hola y bienvenidos todos al Café One de la Innovación sobre la educación en las redes sociales y el papel que la universidad pública puede tener en ello. Agradeceros a todos vuestra participación y vuestra asistencia a este evento, que esperemos que sea de vuestro agrado. Lo primero es pedir disculpas y excusar la ausencia de Félix Zamora, vicerrector de de Transferencia, Innovación y Cultura, que por un imprevisto de agenda no ha podido estar hoy inaugurando este evento con nosotros. Segundo, indicaros que estos cafés One de la Innovación son una iniciativa de dicho vicerrectorado y también es una acción financiada por la Comunidad de Madrid en el marco del convenio plurianual de la Universidad Autónoma de Madrid y la propia Comunidad de Madrid en su línea de innovación a las oficinas de transferencia de resultados de investigación. Sin más dilación, dado que lo importante no soy yo inaugurando, es el debate que vamos a presenciar ahora, doy la palabra al moderador de la misma, al profesor Óscar Vara Crespo. Óscar. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Iván. Todo tuyo, coge ya la maneja. Bueno, en primer lugar, me gustaría presentar a los que nos acompañan en esta mesa y también agradecerles su presencia. En primer lugar, al profesor Juan Medina, de la Politécnica de Cartagena, profesor del Departamento de Matemáticas, entiendo, al profesor Eduardo Sáenz de Cabezón, de la Universidad de La Rioja, también de un Departamento de Matemáticas y Computación, en este caso, y al profesor José Luis Ucieda del Departamento de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy profesor también de la Universidad Autónoma de Madrid y el tema que nos convoca a esta conversación a la hora del café, por eso se llama esto el café de la innovación, es el papel que la universidad pública podría jugar dentro de las redes sociales y podríamos incluso centrarlas en algunas redes en concreto, por ejemplo en Twitter o en YouTube, pero también la utilización que puede hacer la universidad dentro de su docencia de estas redes sociales. Me parece que la información ahora mismo se puede decir que está en todas partes. Todos estamos a un móvil de distancia de cualquier persona y desde ese punto de vista está claro que la información se puede consumir mucho más fácilmente que antes, mucho más tiempo que antes, dando lugar a ciertas ventajas, pero también a ciertos problemas. Las ventajas es que el conocimiento se puede transmitir desde cualquier persona a cualquier persona, prácticamente sin intermediarios y a la velocidad del rayo, pero también existe el problema de la confianza que se puede tener en ese conocimiento o en esa información que se transmite a través de las redes. Desde un punto de vista puramente operativo, podríamos decir, desde el punto de vista de la utilidad, está claro que las redes sociales pueden servir de un magnífico complemento para la docencia, pero también pueden servir como el instrumento único de transmisión de conocimiento, es decir, el único instrumento de docencia como hemos podido experimentar a nuestro pesar durante la pandemia y durante los confinamientos. Sin embargo, esta tendencia era mucho anterior. A día de hoy existen muchas universidades que dentro del espacio universitario europeo ofrecen grados online y, por lo tanto, plantean una competencia, entre comillas, respecto al resto de universidades que existen en Europa, a las universidades que son puramente presenciales. Teniendo en cuenta, además, el hábito que se ha creado en muchas personas de recibir información a través de estos medios audiovisuales, en gran medida, está claro que las universidades tradicionales se encuentran con una necesidad de plantearse si esto va a significar una necesidad de cambio, si están preparadas para ese cambio e incluso si deben adaptarse a ese cambio. Por otra parte, yo creo que la universidad pública tiene una obligación de participar en la difusión del conocimiento que se crea dentro de ella. No por nada la universidad pública en España, por su tradición y por su forma de seleccionar a sus profesores, se puede decir que es uno de los depósitos de capital humano más importantes que existen en el país. Pues podemos preguntarnos si la universidad tiene la obligación o puede jugar el papel de tratar de fijar y dar esplendor al conocimiento que se produce en ella. Es decir, si la universidad puede participar o debe participar en los debates que se establecen o que se plantean en los medios nuevos de comunicación, como por ejemplo YouTube, transmitiendo también ella misma el conocimiento que se genera dentro de la universidad. Y aquí también podríamos plantearnos si la universidad pública está preparada para hacerlo, si es
necesario o si es útil que la universidad aporte las infraestructuras necesarias para que los profesores que lo deseen puedan difundir el conocimiento de sus investigaciones a través de este tipo de redes. Y yo creo que el asunto que a mí me interesa especialmente, si eso es útil. Es decir, si en un medio, por ejemplo, como las redes que antes he citado, en el que aparecen muchos amateurs, muchos divulgadores, y en el que es difícil apartar el grano de la paja, la universidad puede también actuar como referente en la transmisión y creación de conocimiento para la sociedad. Al fin y al cabo, la universidad pública está creada para el servicio de la sociedad. Nosotros tenemos una misión de servir a los demás tratando de que nuestras investigaciones desvelen la realidad y ayuden al progreso a través del conocimiento de la sociedad. Podríamos empezar el debate por cualquiera de estas partes. Es verdad que hay una parte que es quizá más inmediata, es más obvia, que es el uso de las redes como complemento de la docencia, la utilidad que las redes nos aportan a los profesores en el día a día de nuestro trabajo, en tratar de atraer a los alumnos hacia el conocimiento y ayudarles a que mejoren en su preparación. Y luego estaría esta otra parte, quizá le he dedicado yo un poco más de tiempo, que no es tan obvia, que es cómo puede utilizar la universidad las redes sociales para proyectarse ella misma hacia la sociedad y también para dar un poco de criterio, vamos a decirlo así, un poco de criterio respecto del conocimiento que ella misma produce. Hay otros aspectos que obviamente además es que tenemos una mesa de lo más completa, como pueden ver todos los espectadores, otros aspectos que son también complementarios, como la incitación al aprender que se puede lograr. Quedó parado. Sí. Disculpen un momento las molestias. Consideramos que estamos teniendo un problema con el profesor Óscar Vara, con su conexión. Gracias. Óscar, ¿ya nos escuchas? Sí, os escucho. Perfecto. Hemos perdido la conexión un momento. Sin problema. Gracias. Y podemos empezar por cualquiera de estas partes. No sé si he sido demasiado amplio o demasiado difuso o preferís que comience atacando con una pregunta en concreto. Bueno, está bien, está bien. Juan, ¿tú cómo ves? Tú, por ejemplo, Juan, tienes regentas, yo creo que se puede decir así, un canal en YouTube específicamente dedicado a la formación en matemáticas, que además es uno de los canales más populares que existen en la red. Mis hijos te han utilizado muchas veces en la universidad y uno me decía, tienes que llamarles el mejor canal que hay, 90 millones de visualizaciones. Tu experiencia en este sentido de cómo se puede utilizar las redes para la docencia es especialmente interesante. A ver, a mí me encanta la enseñanza informal, me encanta. Y cada vez me gusta más. Incluso podría decir que más que la enseñanza formal. O sea, yo, por ejemplo, soy bastante friki, ¿no? Puedo ponerme un lunes como anoche, a las 11 de la noche, pues a resolver dudas o a explicar álgebra lineal o no sé, a cualquier cosa. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro gente que está ahí porque quiere aprender. ¿Qué me encuentro en clase? A gente que, bueno, están copiando apuntes, que están esperando a ver si acaba la hora y acaba la siguiente hora, en la siguiente hora. O sea que, no sé, eso que parece informal y que es menos serio, ¿no? Pues a mí a veces me llena mucho más que mi labor en el aula. Porque allí en YouTube esas noches hay interés y en el aula pues veo que falta ese interés. Por lo que decías también de todas estas cosas, de complementar y tal, yo cuando empecé en 2005 con mi página web y en 2006 con mi canal, lasmatemáticas.es, pues yo buscaba eso, buscaba dos cosas. En primer lugar, complementar pues, ese material, esas clases que doy, ¿no? Dar más ejercicios que pudieran ellos trabajar, o sea, que las clases no fueran tan densas. Buscaba eso, ¿no? Que ellos pudieran trabajar la asignatura
y que en clase pues pudiéramos pensar y hacer otras cosas, no solo pues ir como un loco llenando pizarras, y por otra parte las carencias en conocimientos previos. O sea que yo, mi labor en YouTube, yo miro a la gente que me ve de fuera, que no son estudiantes míos, pero siempre creo material que es acorde a lo que están necesitando mis estudiantes en la universidad. O sea que hay un doble juego, ¿no? Que la verdad es que es una cosa que atrapa y a mí me engancha un montón y me encanta. Pero a mí me parece muy interesante esto que acabas de decir del conocimiento informal. Y es cierto que casi podríamos decir que es un derecho el poder explicar lo que tú sabes, ¿no? Es un derecho humano el poder volcar en otras personas o transmitir a otras personas lo que tú conoces. Y es cierto que el interés que te encuentras en la red por personas que pueden no tener una formación académica es realmente extraordinario y eso motiva enormemente nuestra labor, creo yo, dentro de las redes. Pero al mismo tiempo a mí me parece que nuestros alumnos podrían ver, yo no sé si esta es tu experiencia, podrían utilizar o utilizan este tipo de recursos de forma activa para engancharse también en las asignaturas que nosotros mismos damos en la universidad. A ver, ¿Cuál es nuestra experiencia? Es complicado. Mira, yo tengo una lucha con secundaria. Bueno, para empezar, la calidad académica de tu contenido no tiene nada que ver con la visibilidad que tienes en YouTube. En YouTube no hay criterio académico. Por ejemplo, en educación secundaria vemos vídeos absolutamente mecánicos, trucos, fórmulas triunfando. Pues yo aquí en España pues es algo natural, ¿no? Mis propios hijos, el otro día me decía mi hijo mayor, que tiene, bueno, 12 o 13 años, y me dice, papá, es que te enrollas demasiado, es que dices cosas que a la gente no le interesa. Ellos lo que quieren es saber hacer el ejercicio, diles cómo se hace y ya está. Eso es lo que nos encontramos. Incluso, pues ves errores graves y no pasa nada, todo sirve, trucos ahora con los vídeos cortos, todas estas cosas, trucos y trucos y trucos y lo que dices tú de que los estudiantes no buscan aprender, buscan el atajo. O sea, en clase hay uno que les está explicando las cosas y les está diciendo demasiado. Y entonces hace falta alguien que limpie todo eso, que les diga esto es así, 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 así y ya está. En la universidad, pues lo que pasa es que somos menos, ¿eh? Si encontraran a alguien que supiera darle el truquito para la aplicación lineal o para el cambio de base o para todas estas cosas, pero ya cuesta un poquito más, ya hay menos gente que cree contenido de este tipo. Pero en secundaria no es que busquen algo para complementar, sino que buscan directamente olvidarse del plasta que hay en clase y buscan a alguien que vaya al grano, ¿no? Y cuando me ven a mí, pues dicen, mira, ya está el plasta este es igual que el plasta que tengo yo en clase. Entonces, es complicado, es complicado. Por eso que decías tú de que hay que saber diferenciar, pero es que los estudiantes no saben diferenciar. Los estudiantes buscan aprobar y ya está. Bueno, pero teniendo en cuenta esto que tú estás diciendo, también es cierto que, por ejemplo, la labor que hace Eduardo va un poco más allá y hace necesario al final al plasta. Quiero decir, Eduardo es un motivador que aproxima a la gente al conocimiento de las matemáticas como yo no he visto a nadie y permite ver lo que está detrás, que muchas veces en la universidad nos cuesta tanto transmitir. O sea, para todas estas herramientas que pueden ser tediosas de aprender, en realidad están en función de algo que es mucho más bonito, mucho más hermoso y que va mucho más allá. Yo no sé si, Eduardo, puedes iluminarnos en esto. Es que, claro, cuando hablamos de aprendizaje, el aprendizaje es una actividad muy variada, tiene muchísimas cosas dentro, muchísimos aspectos, ¿no? El aprendizaje, por supuesto, no se restringe a lo que hacemos en clase, no se restringe a lo que podemos hacer en YouTube, etcétera, ¿no? Tiene muchas facetas. Entonces, cuando un chaval o una chavala está en clase de matemáticas en secundaria o en la universidad, efectivamente lo que quiere es aprobar. Es lo que quiere. Entonces, si su profesor o su profesora le va a pedir que resuelva tal o cual cosa por un sistema, pues es que es lo que quiere. O sea, no es culpa ni de quien se lo da ni de quien se lo pide. Bueno, quizás de quien se lo pide, sí. Desde luego no es culpa del chaval o de la chavala, sino que, de hecho, yo creo que ahí nuestros chicos, nuestras chicas son víctimas de un tipo de enseñanza que piensa más en el futuro que en el presente y, por tanto, se pierde
todo lo que tiene que ver con el interés por aprender. Entonces yo creo que la misión fundamental de los profesores y de las profesoras es generar interés por aprender. Creo que esa es la misión fundamental. Y a partir de ahí, recoger ese interés por aprender y alimentarlo y reconducirlo para que el aprendizaje que se adquiera sea útil para el crecimiento personal y también para la capacitación como ciudadanos, como ciudadanas y como profesionales, ¿no? Entonces, el hecho de aprobar o de saber ciertas técnicas, ya que estamos en matemáticas, las matemáticas de la secundaria son, entre otras muchas cosas, un conjunto de técnicas, ¿no? para resolver algunas cosas, pues el adquirir un conjunto de técnicas forma parte del aprendizaje, pero no lo es. Y demasiado frecuentemente confundimos aprendizaje con aprobar una asignatura. Y no se trata de eso, ¿no? Entonces, ocurre que cuando alguien confunde el aprendizaje de una materia como matemáticas con la adquisición de ciertas técnicas, pierde el hilo conductor de por qué aprendemos matemáticas, para qué aprendemos matemáticas y por qué. Y esa labor la tienen los profesores y las profesoras que están con ellos. No es lo mismo un curso de matemáticas que un conjunto de vídeos de matemáticas para aprender integración, técnicas de derivación o hacer determinantes. Esos son un conjunto de vídeos y deslavazados, si quieres, ¿no? Y creo que ahí los profesores y las profesoras tenemos la labor de, por un lado, de integrar eso en lo que significa un curso y por qué este curso es cuarto y no tercero y de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, qué sentido tiene ver todo este tipo de cuestiones, por qué lo hacemos en primer lugar, ¿no? O sea, porque yo creo que es una respuesta que casi nadie se responde. Es una pregunta que casi nadie se responde cuando estamos en secundaria. ¿Por qué estudio matemáticas? Hay muchas razones muy profundas de por qué estudiamos y dedicamos tantas horas a las matemáticas. Pero es algo que yo creo que es una pregunta absolutamente legítima y que muchas veces evitamos, ¿no? O evitamos por una tangente que es demasiado rápida, demasiado superficial, que es porque te va a servir para tener un mejor trabajo. Eso la verdad es que a mí me resulta muy insuficiente, ¿no? Porque es esto de hipotecar la enseñanza hacia el futuro. Entonces, yo en mis vídeos en YouTube no doy clase. Yo no doy clase de matemáticas. Yo hago como si dijéramos una celebración de las matemáticas o doy una especie de cultura matemática. Eso puede servir a quien cree que un curso es más que una colección de técnicas. Entonces sí que es verdad que hay muchos profesores, muchas profesoras que lo utilizan en clase y que lo utilizan de alguna forma como ese pegamento que va uniendo las clases, que si no parecerían una serie de elementos aislados que nada tiene que ver. Un buen día, por lo que sea, decidimos, el profesor o la profesora ha decidido que vamos a aprender a hacer derivadas polinómicas y otro buen día ha decidido que vamos a hacer determinantes y no hay algo integrador ahí, ¿no? Entonces la falta de contexto yo creo que es una carencia que YouTube en general no lo da cuando acudimos a YouTube para saber hacer el ejercicio que me van a pedir, porque es lo que me van a pedir. Sin embargo, yo creo que, y a mí me sorprende, que el canal que yo no regento porque no es mío el canal, canal Derivando, creo que es una carencia que sí que viene a suplir y a mí me sorprende el éxito que tiene. Porque lo que me hace ver es que hay gente que decide pasar unos minutos de su vida viendo algo sobre matemáticas que no tiene un rendimiento, vamos a decir, crematístico en términos de nota, porque no lo tiene, sino que es algo más bien de adquisición de sentido o de placer incluso, que es un poco como yo me lo tomo. José Luis, ¿quieres aportar algo? Bueno, aquí entre estos dos grandes maestros de Internet, de las redes sociales, ya poco puedo aportar, pero quizás estoy escuchándoos, oye, ¿qué razón tenéis? ¿Qué razón tenéis? Yo creo que tenemos un modelo, digamos, educativo en que a los chicos, pues desde que llegan al colegio, les metemos en un tren y les decimos, no, tú tienes que hacer un viaje hacia tu futuro, hasta conseguir un gran trabajo. Y encima de repente les decimos, oye, pero no te acomodes ahí, baja y empuja. Y entonces ellos dicen, pero ¿a dónde dices que llego? Y encima tengo que empujar. Cuando a lo mejor yo creo que el modelo que funciona es probablemente el que cuando está preparado el alumno aparece el maestro, ¿no? Y ahí es cuando aparecéis vosotros. Los chicos realmente, vamos, totalmente de acuerdo con vosotros, no están motivados, ¿no? Me ha gustado mucho tu frase, Eduardo, me la he apuntado, tenemos que generar interés para aprender, ¿no? Es un poco ahí. Cuando llegan a la universidad, pues pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, con suerte tienes alguno que se ha apuntado a una carrera y que además es la que quería y lo tiene clarísimo y va a tope, pero hay mucha gente que está apuntada a una carrera y que dice, bueno, no, es que es donde me llegó la nota. No, bueno, es que me han dicho, es que aquí se apuntaron mis amigos y de repente se encuentran con un montón de materias y contenidos que aquello pues les viene como grande. Y es, ¿para qué? Pero yo, ¿por qué tengo que estudiar esto? Entonces,
no sé, yo creo que estamos un poco ahí, ¿no? A mí me parece, y un poco enlazando con todas estas ideas que nos has lanzado, Óscar, bueno, ¿dónde está la universidad en este mundo actual con tanto conocimiento, como tú muy bien has dicho, al alcance de la mano, ¿no? Pues, según te escuchaba, digo, pues esto, en términos kuhnianos, ¿no? Es un poco cambio de paradigma. Es decir, yo estaba recordando cuando se descubrió la imprenta, pues allá por mediados del siglo XV y demás, que de repente decía, joder, es que el concepto de universidad, el concepto de escuela, pues va a cambiar, porque ahora el conocimiento no está en las mentes de los 4 maestros que hay, ¿no? Porque ahora va a poder estar en un libro que todo el mundo puede leer, ¿no? Y aquello podía ser como una crisis, ¿no? Y bueno, pues casi 600 años después, pues mira dónde estamos, ¿no? Sigue habiendo libros, sigue habiendo profesores, sigue habiendo universidad. Y ahora hay una cosa que se llama Internet, que efectivamente el conocimiento está al alcance de cualquiera. Pero, no sé, tratando de extrapolar un poco, a mí me parece que nada va a desaparecer. Yo tengo una pelea personal por seguir haciendo que mis estudiantes lean libros, pero yo creo que la tengo perdida. Con personas como vosotros que les ofrecen un material, unos vídeos tan atractivos, me parece que a los libros les queda poco. Poco, no digo que nada, pero poco. Pero sí que es verdad que la realidad que tenemos es esta, ¿no? Es decir, el conocimiento ya está mucho más allá. Lo que quizás nos toca, y yo creo que nos lo apuntaba ahí, es enseñarles a discriminar lo que es, no sé, ruido de lo que es información buena, ¿no? Y quizás desde la universidad, pues a nosotros, que somos un colectivo de personas que nos dedicamos a estudiar, a profundizar en muchas de estas cosas, tenemos que ser capaces de enseñar estas habilidades, ¿no? El discriminar, el seleccionar, el filtrar. Y me parece que las nuevas tecnologías, donde los chicos, que por cierto esto de nativos digitales es un camelo, necesitan también aprenderlo como cualquier otro. Pero bueno, que estos chicos que es verdad que están en contacto con el móvil desde muchas edades mucho más tempranas con nosotros, pues es verdad que tenemos que enseñarles a utilizarlo. Que no vale solo con leer la Wikipedia, y que no vale leer el vídeo de no sé quién de fulanito que primero llega. Supongo que mucha gente a vuestros canales no habrán llegado a la primera. Llegan por conocimiento. Entonces, es posible que esto tengamos que hacerlo llegar. Yo creo que estamos un poco ahí. A mí hay una cosa que perdón, hay una cosa que has dicho que me suena mucho, o sea, lo decimos mucho, ¿no? Que una de las labores, y entro así como, yo qué sé, a polemizar, que también está bien. Venga. Una de las labores que tenemos los profes en la universidad y en general, ¿no? Es esto que decías, ¿no? Enseñar a discriminar cuál es el buen contenido del no tan buen contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú tienes una referencia, una formación, etcétera. Pero a mí me parece que hay otra labor más no iba a decir más, pero tan importante, que es la de integrar el conocimiento. Y esa integración del conocimiento es muy difícil que se dé en un acceso tan fragmentado como el que tenemos a través de las redes sociales. Por eso yo creo que los cursos y los libros no tienen los días perdidos, al revés. Yo creo que van a ser, son ya y van a seguir siendo algo que vamos a demandar. Cada vez hay más gente que demanda cursos y que va a hacer cursos, no solo vídeos. ¿Por qué? Pues porque ese carácter integrador del conocimiento y esa dotación de sentido, esa la tiene que la tiene que compartir alguien que ha pasado por ahí, alguien que ha sido capaz de realizar esa integración. Y eso es muy difícil de realizar en un acto de comunicación tan breve como puede ser un vídeo de YouTube o de otras redes sociales. Es que yo quería incidir precisamente también en esta dirección que estás planteando, Eduardo. Yo creo que lo que tiene de ventaja quizá el formato informal de YouTube es que puede atraer a la gente a que ellos vean lo que nosotros vemos en el conocimiento. Es decir, yo estoy completamente convencido de que tu canal, por ejemplo, tiene un gran éxito porque apasiona. Y apasiona porque a ti te apasiona el conocimiento que tú tienes, que vas descubriendo. Y esto nos ocurre en los diversos ámbitos de la ciencia, nos ocurre a todos. Es decir, a mí me apasiona la economía, me parece una de las cosas más interesantes que se pueden estudiar. Esto que puede parecer un poco absurdo, porque los alumnos el primer día de carrera, cuando yo les preguntaba que para qué habéis venido aquí, me solían decir para ganar dinero, y había que explicarles que nosotros no sabemos cómo se hace eso. Esa ciencia que en principio se supone que tiene esa orientación, tiene tantas aperturas distintas y tantas posibilidades distintas, tantas conexiones con otras ciencias distintas, que a mí me parece inagotable. Entonces, si uno puede transmitir en sus vídeos el entusiasmo que le causa el conocimiento, eso puede dirigir a algunas personas, obviamente no a todas, pero puede dirigir a muchas personas a tratar de profundizar en el conocimiento. E irremediablemente, más tarde, más temprano, se van a encontrar con la técnica.
O sea, a mí me sucede con mis alumnos de macroeconomía dinámica que la técnica matemática es un problema. Y eso que solamente hacemos optimizaciones condicionadas, que no, tampoco nos estamos complicando mucho la vida. Pero la técnica les produce dolor, el álgebra les produce dolor, ¿qué le vamos a hacer? Pero, sin embargo, esa es ¿cómo decirlo?, una horca caudina por la que hay que pasar, es irremediable. Pero lo verdaderamente apasionante, creo yo, de los nuevos tiempos es que podemos poner al alcance de muchísima gente, de miles de personas, nuestra pasión por conocer. Y este es el punto que me parece a mí absolutamente trascendente. ¿Cómo no iba a tener, por ejemplo, éxito un canal como Derivando? O sea, yo entiendo que uno, siendo protagonista del evento, le debe parecer una marcianada que de repente cientos de miles de personas le presten atención. Y esto tiene que ser así. Creo que te habrá pasado a ti, le habrá pasado a otros tantos que de repente habrán dicho ¿y por qué? ¿Por qué? Además de que por el trabajo está muy bien hecho, yo creo que porque se refleja algo que es esencialmente humano, que es el deseo de aprender, la curiosidad, caramba. Y cuando te van enseñando cosas, yo el otro día, hace un par de meses estaba viendo un vídeo tuyo sobre el 0 partido por 0, la indeterminación. ¿Por qué? Y vas explicando. Y entonces lo estaba diciendo a los alumnos, porque estábamos haciendo en un momento, les estaba explicando qué es un infinitésimo equivalente, entonces llegamos a tal y digo, tenéis que ver el vídeo. Claro, porque es una forma de tratar de atraer a la gente a lo que luego hay aquí. Estoy de acuerdo contigo en que ni los libros ni los cursos pueden desaparecer. Pero es verdad que nuestras formas de exponer lo que enseñamos, incluso la falta de libertad que a veces tenemos para poder enseñar lo que deberíamos enseñar o lo que nosotros sabemos, eso tiene que cambiar de alguna forma. La universidad tiene que darse cuenta de que la falta de libertad y la falta de tiempo. Bueno, Eduardo tenía razón. Ellos estudian lo que después le pedimos, ¿no? Saben perfectamente lo que le vamos a pedir. Pero es que no hay tiempo, no hay tiempo. Si solo hacen que recortar... Bueno, yo doy en ingeniería, matemáticas y tal, asignaturas básicas de primero. No hay tiempo. Hay que ir como una bala. Como te recrees un poquito es pegarte un tiro al pie, así directamente. Entonces, bueno, no sé, lo de YouTube es que tienes todo el tiempo del mundo. En un vídeo, pues te puedes alargar todo lo que quieras. No sé, es la forma de decir, mira, voy a aquí a hablar sobre algo y voy a explayarme y hay gente que le interesa y eso. O sea que tenemos un problema grave, la angustia. Yo lo veía cuando estaba haciendo la tesis en mis directores y tal, la angustia de que por dónde voy, a dónde me falta todavía mucho, no llego, no voy a dar el temario. Y yo vivo con esa angustia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese problema, no sé si lo tenéis vosotros o qué, esa angustia del tiempo, ¿no? De no tener tiempo para contar las cosas bien en muchos casos. Bueno, eso, los que hemos vivido la transición del viejo régimen al nuevo régimen de Bolonia, pues vivimos eso de forma muy clara. Me acuerdo de los profesores de matemáticas me explicaban cómo 2 semestres pasaban a darse en solo uno. Y entonces el planteamiento que me hizo uno de los profesores era un compañero, antes estaba aquí la barrera y va a seguir estando ahí. Entonces el alumno lo que va a tener es que saltar la misma altura en menos tiempo. Y con las dificultades que esto pueda producir. Y luego hay una cuestión también no solamente de cómo encaja uno el temario en el tiempo, que bueno, pues a veces se han dividido asignaturas en 2 partes o cosas así, ¿no? Pero sí es verdad que los temarios son muy ajustados y que un grado de 4 años, cuando no hemos cambiado las personas la mentalidad, pues es muy ajustado, ¿no? Pero a mí yo lo viví como estudiante. Yo empecé la carrera de matemáticas con asignaturas anuales y luego hubo un cambio de programa, un cambio de plan y vivía asignaturas semestrales, ¿no? Entonces yo sí que me di mucha cuenta de que uno no tiene el tiempo necesario para madurar los conceptos. No, para nada. Y eso va más allá del hecho de que el profesor o la profesora te los pueda impartir en la clase. Yo recuerdo, por ejemplo, es paradigmático, igual hablo aquí de más, ¿no? Pero la asignatura de teoría de Galois va encaminada a un cierto punto que solamente llega al final de la asignatura. Todo lo demás es preparación. Es quizá el ejemplo más claro de asignatura que es así, ¿no? Hay un resultado brutal de Galois, probablemente es el resultado más importante de las matemáticas o el más fuerte de las matemáticas,
que resuelve un problema de siglos y estás preparándote para llegar a ese resultado. Y no tienes el tiempo de madurarlo en 4 meses, porque has tenido que pasearlo, has tenido que hacer ejercicio, has tenido que dejarlo y volver a él. Y eso en una asignatura de 1 año se puede hacer aunque el contenido sea el mismo, aunque el mismo contenido se haya dividido en 2 semestres. Entonces me parece a mí que esa calma, que esa un poco que va acompañado a esto que decimos, ¿no? Yo estoy un poco obsesionado con el tema de la integración del conocimiento, pero me parece que la calma es otro de los ingredientes naturales o importantes para el aprendizaje, porque si no, hace poco, no sé dónde lo leía, hay una diferencia muy, muy sutil, si queréis, o por lo menos sutil desde el punto de vista del que aprende, que es el adquirir habilidades o el adquirir o el ser capaz de adquirir resultados con aprender. Son 2 cosas distintas. Yo puedo aprender, y de hecho he aprendido a tocar la guitarra, pero yo no soy músico, no sé música. Yo no sé, a no ser que alguien esté conmigo, yo no sé darme cuenta si estoy siguiendo el tiempo o si estoy en tono, pero la gimnasia de los dedos, dónde le van los acordes y la teoría de la armonía la tengo muy clara. Y para poder aprender a hacer música necesito empaparme de música. Es algo más que poner los dedos donde hay que ponerlos. Me pasa a mí lo mismo con la pintura. A mí con la cocina. Entender perfectamente. La teoría del color la tengo muy bien pillada, pero efectivamente no me doy cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, cuando se hace pintura abstracta. Me parece que el ejemplo viene muy bien tirado. Lo que yo no sé es si, por ejemplo, todo este trabajo que se puede deslocalizar fuera de las aulas, por ejemplo, en depósitos como YouTube, puede servir a ese propósito. O si creéis que el problema es más esencial, el problema es de cómo hemos construido a través de las reformas educativas los programas de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito? Está claro que el propósito de Bolonia, que nacía, creo yo, del acuerdo de la Agenda de Lisboa de 2001, estaba en formar profesionales lo más rápidamente posible para el mercado de trabajo. Y que en ese caso la adquisición de habilidades era fundamental y que toda la reorientación que se hacía, yo me metí en el programa piloto de Bolonia 2 años antes de que se pusiera en marcha y estaba claro que esa era la intención. La intención era tener a los chicos metidos en una sartén de forma constante con la intención de formar gente que sea capaz de sobrevivir en la producción de múltiples cosas semanales. No se sabe exactamente si producidas por ellos o por uno de ellos, en vez de por el fin, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo no sé es si creéis que el asunto debería... porque está yendo hacia este lugar la conversación, y me parece muy interesante. Si creéis que deberíamos ir en una dirección distinta en la construcción de nuestros programas, o si sois realistas y pensáis que esto no va a poder pasar, y entonces si se podrían utilizar las redes como forma de deslocalizar partes del aprendizaje que lograran dar esa visión de conjunto en algunos casos. Sí, hombre, los medios pueden usarse, o sea, yo creo que los medios tenemos que tener claro cuáles son los fines, ¿no? A mí me gusta poner mucho una comparación con, no sé si habéis visto alguna vez los molinos de hormigas, que son unos, bueno, sabéis, las hormigas van en fila, ¿no? Siguiendo a la siguiente, cada una a la siguiente, las feromonas, lo que sea. Entonces, hay veces que por la causa que sea, una de ellas se despista y camina y vuelve hacia atrás en la fila. Y entonces las hormigas, como van siguiendo a la adelante, pues van en círculos. Entonces comienzan a hacer círculos concéntricos de hormigas y ese hormiguero puede morir ahí. Entonces, pues claro, ¿por qué? Porque las hormigas no ven hacia dónde van, solo ven dónde va la siguiente. Entonces, a mí me parece que estamos un poquitín metidos en ese molino. Nuestros programas, nuestro día a día está muy bien, cada vez tenemos técnicas, mejores cursos, mejores medios para poder seguir ese día a día, pero de alguna forma deberíamos levantar un poquito la mirada y decir, bueno, pero ¿hacia dónde queremos ir? Y ese hacia dónde queremos ir lo tienen que dar los profesores, los maestros, ¿no? Y yo creo que eso, algo muy importante es tener conversaciones entre maestros, tener unas buenas redes de conversación entre maestros, entre las personas que impartimos las asignaturas, ¿no? Para ver ese más allá, que es raro que nos lo pidan nuestros estudiantes, aunque también nos lo pueden pedir, pero y que nos lo pida la administración. Ahora mismo, como decías, Óscar, es claro, el programa de Bolonia nos ha metido en la importancia de saber seguir lo más rápido y lo más eficiente posible a la hormiga que va adelante.
pero hacia dónde vamos lo tenemos que descubrir, porque si no nos encontramos cosas como, por ejemplo, el debate que estamos teniendo ahora con las técnicas de aprendizaje automático. Cada vez están más desarrolladas, cada vez tienen un potencial mayor y empezamos a asustarnos porque no sabemos qué hacer con ellas. O no sabemos qué es lo que estamos haciendo con ellas. Y aparecen ahí debates que podían haber surgido mucho antes, ¿no? Así que sí, yo creo que la dotación de sentido del aprendizaje es algo que compete a quien es capaz de tener una visión más amplia, que no sea solamente una colección de vídeos, pero las herramientas pueden servir para eso también. Pueden servir, sí. Yo estoy convencido de que sí. José Luis, ¿quieres decir algo? Sí, yo... Claro, Bolonia, aquello fue un sueño muy bonito y seguro que había alguien que tenía las ideas muy claras, ¿no? Que quizás había llegado el momento en que la universidad tenía que funcionar de otra manera o tener ese objetivo hacia la empleabilidad. Y a mí eso me parecía maravilloso. A mí me tocó, por fortuna o por desgracia, formar parte del equipo de gobierno de la facultad que estaba en aquel momento implementando los nuevos grados. Vamos, y cuando me escuchen igual hasta me tiran de las orejas porque el decano en aquel momento era compañero mío de departamento. Así que, pero bueno... pero vamos, mi sensación 10, 11, 12 años después es que aquello hicimos lo que pudimos y sin tener ni idea ninguno de qué era aquello de las competencias, qué era aquello de los resultados de aprendizaje. Vamos, ni yo ni nadie de los que estaba a mi lado tenían una idea muy clara de lo que se pedía. Yo estoy haciendo un montón de guiar docentes, de planes de estudios, de los verificas, de los no sé qué, que realmente años después nos hemos visto todos, entre comillas, crujidos o atrapados en cárceles de las guías. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero a quién se le ocurrió poner esto aquí, Dios de mi vida? Pero esto es lo que habéis dicho antes al principio. Pero vamos a ver, pero algo que se aprendía en 5 años, ahora resulta, claro, ¿cómo se puede aprender en la mitad de tiempo, no? Yo estoy cansado de escuchar a mis compañeros de departamento y de otros que dicen, no, es que les estoy dando las asignaturas de último año y es que no tienen ni idea. Y yo digo, claro, pero si es que llevan la mitad de las cosas que han aprendido. O sea, como tú muy bien decías antes, es que las cosas, el aprendizaje requiere una digestión, ¿no? A su debido tiempo. Y mantener el listón en el mismo lado, a mí me parece que es un error. Lo que pasa es que, claro, cuando dices en la universidad que hay que bajar el listón, se te dicen, tú con lo que pasa. Y digo, no, perdona, es que lo siento mucho. O sea, me parece que se nos hemos perdido en algún momento. O sea, yo creo que el objetivo podría estar muy bien, perdóname la expresión, fabricar, digamos, pues, nuevos empleados o personas que existen en el mercado de trabajo, pero es que a lo mejor a nivel de conocimientos hay que reducirlo un 20%, que lo hicimos pasando de 5 a 4 años, ¿no? Y entonces lo que tendríamos que ser es mucho más selectivos en ver esos objetivos de aprendizaje que teníamos que incluir ahí, ¿no? Otra cosa es, efectivamente, como estáis comentando y lanzando con la conversación que me voy, es en las herramientas de las que tenemos ahora. Efectivamente, nuevas herramientas. Y vosotros dos sois un ejemplo muy claro de que las utilizáis de una manera brillante y excelente. Y porque la gente, no lo decís vosotros ni lo digo yo, lo dicen los miles o millones de visitas que tenéis en vuestros vídeos, ¿no? Y de seguidores. Y eso está ahí. Entonces, está claro que algo falla, algo en la universidad no podemos estar, digamos, preparando o haciendo bien. Entonces, de repente están esas digamos, experiencias como las vuestras. Y yo estaba pensando, lanzaros la pregunta, me la contestáis si os parece bien y si no, nada. ¿Qué os llevó a montar esto? O sea, realmente, porque me parece que vuestra respuesta sí que puede dar la chispa a cómo personas que tenéis esa carrera docente, esa vocación, esa pasión que tenéis, y además que lo hacéis también, de repente decís, este sistema no funciona. Con estas guías que me ofrecen, con estos programas que tengo que cumplir, con todo eso, yo no consigo que la gente realmente aprenda. Efectivamente, cuando me piden, pero pasan, como decía un antiguo rector nuestro, hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue realmente la chispa que os llevó a montar esto? Así, en mi caso, yo empecé a dar clase aquí en Cartagena en el 99 y lo tenía clarísimo, había que grabar vídeos, lo tenía clarísimo, pero no sabía cómo grabarlos. No tenía el dispositivo y tal. Y hasta 2005 no di con el dispositivo, pero lo tenía clarísimo. O sea, eso podía ayudar un montón. Podía ayudar a que los alumnos aprendieran mucho más de los que yo les ofrecía en clase. Ya no hablo de otros profes, sino yo particularizaba a mí y después, bueno, si eso sirve para los demás. Entonces, hasta 2005, pues di con la técnica para hacerlo con una tablet PC y tal. Y bueno, el tema era pues descongestionar todo que daba en clase. Esa es la clave. O sea,
que no vinieran a preguntarme, oiga, no sé derivar, ¿me lo puede explicar? Ven a tutorías tal. Pues en lugar de tutorías, dar unos vídeos, míratelo ahí, si tienes alguna duda, o de integrar o de lo que sea, conocimientos previos. Y por otra parte, pues en lugar de hacer 3 problemas, hacer 1. No aportar algo en principio distinto a lo que hago en clase, pero que no tener que hacer tantas cosas en clase. O sea, Oye, Juan, y 16 años después, ¿qué ha cambiado? Si te refieres a si mis estudiantes han mejorado mucho, pues la verdad es que yo creo que es lo mismo. Quizás les he facilitado un poco en la labor, pero... Me refería a la motivación que te llevó a crear el canal y todos esos vídeos. ¿Sigue siendo la misma o la has matizado de alguna manera? Bueno, material tengo ya para dar y vender, ¿no? O sea, tengo un... no sé, a mí la palabra clave es lo que decíais vosotros, enganchar, ¿no? Mostrar que cuando estás haciendo un ejercicio que todo tiene una justificación, de que cuando estás calculando un límite, eso significa algo, dónde lo calculas, por qué en ese... O sea, hacer más de lo mismo, pero con mucha sustancia y enganchar, que el estudiante... tenga una autoexigencia de decir, joder, que aquí hay mucho más de sustituir, no sé, esa es la idea, pero siempre desde la parte docente. Yo soy muy docente, ¿no? Muy docente. O sea, yo siempre lo encamino a contenidos, ¿no? Que se dan en clase y tal. Pero bueno, ahora, pues mostrar mucho más, por ejemplo, demostrar cosas. Yo tengo estudiantes que en ingeniería no puedes demostrar nada, pues demostrarle por qué la regla de Barrow-Boyer, por qué eso funciona. No sé, pues eso, esa sería mi motivación. Y sobre todo, pues muchas noches, pues ponerme ahí y que me pregunten y que salga algo improvisado, ¿no? Y no sé. Es divertido, para mí es divertido esto, la verdad, es una diversión. Es que enseñar es muy divertido. Óscar, luego te preguntaré a ti, pero ahora quería preguntarle a Eduardo. ¿Qué es lo que te llevó a ti a hacerlo y qué ha cambiado no sé cuántos años después? Si es que yo no quería. Es que yo no... Ella no quería. Yo nunca he tenido un plan predeterminado para hacer esto. Lo digo en serio y lo digo muchas veces. Yo lo que he hecho ha sido recibir lo que me venía y más o menos orientarlo, ¿no? Y tratar de darle un sentido. Yo no hago esto para clase, obviamente, no es algo que haga en clase. Para mis clases, por ejemplo, yo doy programación en primero de ingeniería, entre otras asignaturas, ¿no? Y sí que hago unos vídeos para clase, pero no los pongo en YouTube, los pongo en su aula virtual y son vídeos que son justo en los conceptos clave donde veo que tienen más dificultad. Y lo que hago es repetir mi explicación de clase, para que quien ha estado despistado, pues porque le gusta a la chica de al lado o porque ese día tiene un mal día, pues se lo pueda ver las veces que quiera. Y esa explicación clave, esa que si te pierdes, si te has perdido ese día, no vas a ir bien, ¿no? Y programación el primer curso de programación es un curso donde eso se identifica fácilmente, donde hay 4 o 5 cosas en donde hay que poner bien, hay que apuntalar bien para que el puente no se caiga, ¿no? En cuanto a lo otro, a la divulgación, es así, te lo digo sinceramente, ¿eh? O sea, es una cuestión de que yo he sido siempre narrador oral, he contado cuentos hace mucho tiempo con bares y teatros como espectáculos, lo sigo haciendo, y es un poco eso mismo, ¿no? Hay alguien que dice que una de las 4 claves para tener una vida con sentido es ser capaz de contarte bien a ti mismo quién eres. Y tener una autonarrativa que sea coherente, ¿no? Y que lo hacemos, inconscientemente lo hacemos. Todos los días estamos contándonos quién soy yo. Bueno, pues, ¿quién soy yo como matemático? Eso a mí me gusta contármelo y me gusta compartirlo con los otros porque creo que es un punto de encuentro bueno, ¿no? Y sobre todo ahora, creo que adquiere más sentido ahora que los chicos y chicas que vienen a matemáticas vienen por motivaciones algo distintas a lo que venían hace 5 o 6 años. Ahora que las notas de corte son tan altas, porque el empleo es tan alto, porque un cierto tipo de empleo es tan alto, pues la motivación es diferente. Y entonces, a veces me parece que el ser capaz de dotarnos de sentido es importante y es bonito. Pero ya digo que ni siquiera fue iniciativa mía, ¿eh? A mí me vino una productora y me dijo, oye, ¿querrías hacer un canal de matemáticas? Y yo les dije que sí, que no quería dar un canal de clases porque entendía que no era mi labor en ese momento y que ya había otras personas que lo hacen y que lo hacen muy bien. Entonces yo quería hacer un canal de cultura matemática, ¿no? Para decir, bueno, la matemática es también parte de la cultura y de hecho mucha de la gente a la que le llega por ahí. No es un canal docente, ¿eh?
Mis vídeos docentes los hago, que también los hago para el aula virtual de mi asignatura y como apoyo a lo que hacemos. Hay una cosa que no sé si nos da tiempo de hablarla, aunque sea un segundito, que me tiene un poquito a mal traer últimamente, y es esta cosa de integrarnos las universidades, un poco por las preguntas iniciales que hacía Óscar, ¿no? Integrarnos las universidades en las redes sociales, las universidades o los institutos de secundaria, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, cuando yo voy a poner un vídeo docente como complemento a mi clase, ¿por qué lo pongo en el aula virtual y por qué no lo pongo en YouTube? Que podría tener muchas visitas, a lo mejor de gente que no fuera de mi clase, ¿no? Y no lo hago, o en Instagram lo podría poner también, podrían ser vídeos cortitos, ¿no? ¿Por qué no lo hago? Pues porque tanto Instagram como YouTube, como otras redes sociales, están diseñadas, preparadas y trabajan todos los días para que te pases el mayor tiempo posible en ellas. Entonces, si tú resulta que entras ahí a resolver un problema de clase y acabas 25 minutos después diciendo, ¿pero qué hacía yo aquí? ¿Qué es lo que te pasa cuando entras a Instagram muchas veces? ¿No? Empiezas a ver stories, ahí va, esto. Entonces, prefiero que esa competencia, que sé que la tengo perdida, no quiero entrar en ella. Quiero que si voy a hacer un vídeo para complemento de mi clase, pues que esté en un lugar docente, aunque los muchachos pues tengan que salirse ese rato de Instagram y venir al aula virtual. Muy buen punto. Muy buen punto. Pues atacando por esa vía, yo cuando pensé cuando me propusieron hacer esto del café y de forma inconsciente dije que sí, yo no tenía muy claro exactamente sobre qué íbamos a hablar ni con quién iba a hablar. Y de hecho, por ejemplo, a José Luis le atrapé en la cafetería, y le cacé al lazo, y a vosotros dos, después de muchísimas iniciativas infructuosas, surgisteis a propuesta de mis hijos. Y la verdad es que os escribí a los dos en la misma mañana y los dos de forma, en fin, como el rayo respondisteis. Os lo agradezco enormemente. Pero luego pensé que qué bien elegidos estabais en cierto modo para hablar precisamente de estas cuestiones. Fijaos que a mí me interesaba en principio hablar de cuál es la utilidad que tiene desde el punto de vista operativo el utilizar las redes. Estoy de acuerdo contigo, Eduardo, en que las redes tienen un difícil encaje para los alumnos, que es mucho mejor, en cierto modo, tener, ¿cómo decirlo?, tener esa comunicación más directa a través de la intranet, pero por otra parte el canal de Juan es que les da todas las ventajas de poder repasar, volver a los conceptos, prepararse en aquellas técnicas que son absolutamente necesarias y además de una forma muy pausada. Uno puede ir y volver una y otra vez en la explicación, tratar de comprenderla, integrarla. A mí eso me parece que es fundamental. Pero esto se une a lo que os ha preguntado José Luis y que yo puedo responder, por ejemplo, en mi caso. A mí sí me preocupa especialmente el tipo de conocimiento que se transmite en las redes. Es verdad que las redes están para eso, para que la plataforma gane dinero. O sea, tampoco nos vamos a engañar. De forma accesoria los demás pueden ganar dinero, pero la que gana dinero es el broker, es la que ha puesto la plataforma. Pero por otra parte también es un tanto doloroso, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia social, ver cómo muchas teorías se venden dentro de las redes para convencer de posiciones ideológicas y cómo se miente sobre unas o sobre las otras o sobre todas en general, de tal forma que tampoco a los que lo ven se les suscita el interés de estudiarlas. ¿Qué es lo que se puede leer de estos señores? ¿Dónde puedo aprender más? Estas teorías, porque pueden tener aspectos positivos o aspectos negativos. Entonces, a mí se me ocurrió, no se me ocurrió, yo fui a dar un curso a Guatemala y me grabaron la clase y la clase, pues resulta que tuvo 100 y pico mil visitas y me lo dijo un alumno mexicano. Dijo, mire usted, yo he colgado su conferencia en mi canal, lo está viendo muchísima gente y la gente le gustaría saber más de usted. ¿Por qué no abre un canal? Y entonces yo lo que me planteé es, en ese momento daba historia de las doctrinas económicas, y me planteé si no sería razonable explicar a los autores, protagonistas generalmente de las discusiones en La Sexta, entre economistas diversos, si no sería razonable explicarlos en lo que yo creo que son. Obviamente, aquí no me voy a poner la medalla, es el objetivista definitivo, pero en lo que yo creo que son, no tratando de criticarles. Entonces, vamos a ver qué dice Marx. Al fin y al cabo, Marx me lo he leído. ¿Qué dice Keynes? A Keynes me lo he leído más que a Marx, de hecho. ¿Qué dice Ludwig von Mises? ¿Qué dice Friedman? Bueno, pues explicar eso. A mí me pareció lo interesante. Es verdad que luego la audiencia me fue llevando a otro sitio. Y eso es lo que ha ido cambiando en mi canal. También la audiencia me fue empujando hacia otro tipo de investigación que ahora es lo que hago.
política internacional y cosas, y economía internacional. Pero en origen yo creía que podía ser útil que la universidad se pringara en tratar de dar criterio. Y sí creo que tenemos una cierta obligación, porque hoy en día la gente está ávida de escuchar todo tipo de estupideces con tal de que sean conformes a sus sentimientos. Y a veces eso es muy peligroso para las sociedades. Y como lo hemos visto en términos políticos, quizá mucho más fuera de nuestras fronteras que dentro, pero dentro también, pues es algo que creo que es importante, que es una discusión importante. O sea, ¿debe la universidad plantearse seriamente que sus profesores, que son gente que tiene, lo voy a decir vulgarmente, el trasero pelado de estudiar y que tienen un criterio bastante más completo y bastante más informado que la media, estar en las redes? Les puede interesar, podemos darles las plataformas. Es verdad que luego tendrán que competir con ese mercado de tiburones en el que sale diciendo que todo es una conspiración, pues seguramente se llevará más audiencia. Pero sí creo que si hay por ahí gente, que existen muchísimas, es que lo vemos en nuestros canales, que están deseando tener criterio, tienen un lugar más o menos seguro en el que poder obtenerlo, pues sería una buena cosa. Es decir, sería un buen servicio que estaríamos dando. Aparte de todo lo demás. Y en realidad ese era el objetivo que yo tenía un poco en la cabeza cuando se me ocurrió organizar el café. No sé qué pensáis de esto. Un poco por ahondar esto que decías, a mí hay una pregunta que creo que los docentes universitarios nos deberíamos hacer, o nos hacemos, yo me la hago de vez en cuando, cuando me acuerdo, porque si no, por no sufrir demasiado, a veces no me la hago continuamente, es si lo que tú me vas a enseñar en clase ya está en YouTube, ¿para qué voy a clase? Voy a tu examen y ya está, ¿no? Entonces, esa pregunta que nos la podrían hacer los estudiantes, por suerte no nos la hacen, creo que los profesores nos la debemos hacer. Es decir, que si no, estoy haciendo un fraude a la universidad. Está pagándome un sueldo que no debería pagarme, que debería pagarme un mes, que es el mes de corregir exámenes. Y el resto, los otros meses del semestre, que les ponga vídeos de programación 1. Que está el curso de Harvard, está el curso del MIT, hay montones de cursos ahí. Bueno, pues voy yo y les examino. Entonces, en lugar de esto que no salga, bueno, se está grabando, ¿no? Que en lugar de pagarme todo el semestre, que me paguen solo. Si esa pregunta no la sé contestar, estoy haciendo un fraude a la universidad. Es que yo creo que esto es como un concierto y un disco, ¿no? El disco es el disco, pero tú vas a un concierto y ahí surgen muchas cosas. Por ejemplo, vas a ver un concierto de jazz y si tienes un buen músico, pues cada concierto es distinto, ¿no? Según pues la gente que está allí escuchándote, pues emociona, no se emociona, tal, según las circunstancias. Pues yo creo que es eso. A mí me da rabia que mis estudiantes, algunos no vengan a clase porque dicen, si lo voy a ver en el vídeo. Pero es que yo creo que aporto muchísimo más que ese que sale en los vídeos, que soy yo. Muchísimo, muchísimo más en una clase. Evidentemente. Sí, a mí me parece muy, muy importante el poder identificar y cualificar qué es ese mucho más que aportamos. Poderle poner nombre, poder poner una lista de cosas. Emoción. Sí, yo creo que quizá para cada cual, cada uno en nuestro propio... No, vamos a ver, pones lo que es la humanidad, que obviamente no va a estar en el vídeo, el que estás no solamente presente, sino que estás dando ejemplo, que te estás implicando con las personas que están escuchándote, que estás teniendo una experiencia que es propiamente humana. Yo me acuerdo de un profesor de filosofía, Eugenio Marín, me decía que una vez unos padres vinieron a verle muy enfadados porque al fin y al cabo sus hijos eran clientes y él no les estaba tratando como clientes. Entonces, cuando le explicaron que ellos pagaban un dinero, él les tuvo que explicar algo que es muy evidente cuando uno está educando, es decir, no cuando enseña. Yo tengo una asignatura, por ejemplo, en la que enseño, que es macroeconomía dinámica, en la que mis alumnos creo que se aburren demasiado, como yo, se me nota demasiado. Hay otra que es macroeconomía, que doy en el grado de filosofía, política y economía, en donde creo que educo, donde realmente lo disfruto muchísimo. Debería hacer el esfuerzo de poder disfrutar en las dos, por lo tanto es culpa mía, no es ni de la asignatura ni de los alumnos. Pero él les explicaba que lo que él hacía en el aula no se podía pagar con dinero. Porque la educación, es decir, mejorar a las personas a través de la cultura y el conocimiento, no es algo que pueda pagarse, porque es un producto, lo que se obtiene, que excede cualquier tipo de pago. Es decir, estamos humanizando a aquellos que vienen a nuestras aulas.
Y ese es realmente nuestro trabajo. Cuando alguno de nuestros alumnos, después de una clase, nos pregunta, ¿y qué podría leer más de esto? ¿Qué libro hay? Ese libro que has dicho, ese es el éxito de un aula, en realidad. Pero eso es impagable. ¿Y qué genera hacia la sociedad? Genera productos que son impagables. Porque la cultura crea todo lo demás, crea la civilización, crea la paz, crea la posibilidad del progreso, crea la posibilidad de la prosperidad. Entonces, efectivamente, no es una cuestión baladí. Tú puedes apoyarte en muchas cosas. Lo que es realmente quizá paradójico es que haya que ir ahora a los vídeos a tener esa sensación, la sensación de apasionamiento por el conocimiento y se desprecia la experiencia que hay en el aula. Quizá por esto, porque estamos obligados a decir, bueno, usted me tiene que saber hacer este tipo de problemas de decisión en N periodos de los agentes económicos cuando el gobierno les pone impuestos sobre el capital. Y punto. Este es el asunto. Esta es la única realidad. Sin embargo, ¿qué es lo económico? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Eso casi todos los alumnos de esta facultad saldrán de esta carrera sin saberlo. Y ni siquiera sin habérselo planteado. ¿Qué es lo que realmente estudiamos nosotros? Entonces, desde ese punto de vista, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Una especie de consumo del conocimiento, ¿no? A mí es una frase que me suena fatal esto cuando dice la gente, tiene 3 idiomas. ¿Cómo que tiene 3 idiomas? Eso no es algo que se tenga. Tiene 3 cursos de álgebra. ¿Cómo tiene 3 cursos de álgebra? ¿Cómo me estás contando? O sea, hay una especie, y creo que vivimos aquí, creo que hemos caído en una trampa bastante y que cuesta mucho deshacerse de ella, que es, o sea, que no culpo ni a mí ni a otros de haber caído en esa trampa, pero esa especie de consumo de conocimiento creo que nos ha atrapado demasiado a las universidades. No creo que seamos un producto de consumo. Es que no lo somos. Lo que pasa es que es cierto que hay ciertos contenidos que son inevitables dar. Sí, claro, son inevitables dar. Claro. Y también es cierto que existe una resistencia, yo lo hablo en primera persona, no estoy refiriéndome a ningún compañero, que gracias a Dios no estoy en sus aulas viendo cómo dan clase, espero que sean muchísimo mejores que yo, pero hay también una falta de compromiso, es decir, el responsabilizarse de la posición y de la importancia que uno tiene dentro del aula. Yo lo estaba pensando con el motivo de la pandemia. Mi casa se convirtió durante el confinamiento en la institución educativa por excelencia. Había 2 profesores universitarios dando clase, había un alumno de secundaria recibiéndola y 2 alumnos universitarios recibiéndola. Uno en matemáticas, en primero en matemáticas, otro en cuarto de economía y relaciones internacionales. O sea, éramos la unidad, no sé, podían haber venido los del telediario a estudiarnos. Entonces, realmente estábamos en ello. Pero yo pensaba, ¿cuánto están perdiendo? Porque lo veían todos ellos. Lo veía en mi hijo pequeño, lo veía en mis 2 hijos mayores. ¿Cuánto están perdiendo estos muchachos por no poder estar en el aula? ¿Cuánto estamos perdiendo ahora por tener que dar clase con mascarilla? Por no poder ver la expresión de nuestros alumnos. No saber si en un momento hay que descifrar las miradas para ver si algo les ilumina el cerebro o no. Pues, y esa responsabilidad también debería hacernos plantearnos cómo podemos mejorar la docencia dentro de nuestras aulas, cómo podemos hacer más por ellos. Y a mí es algo que, por ejemplo, me preocupa mucho últimamente, cómo podemos darles más. Sí, pero hay otra cosa que también creo que marca un poco diferencia entre la enseñanza presencial y la enseñanza a través de YouTube, que es que hay muchos aspectos de la enseñanza, sobre todo de la educación. Yo lo veo más en primaria y en secundaria, pero también en la universidad. Y es el plantearnos que en muchas ocasiones o en ciertos aspectos el sujeto de aprendizaje no es el individuo, sino el grupo, es el aula. Y entonces, cuando ahora mismo nos estamos perdiendo, yo qué sé, en las cafeterías abiertas de las facultades, la gente no puede discutir sobre lo que ha habido en clase. O por lo menos no puede discutirlo de forma que se hace así, que se hace estando fuera tomando el sol o que está en la cafetería, ¿no? Y eso también forma parte de la formación universitaria y eso es difícil de sustituir. Entonces, yo creo que no digo que sea exclusivo, por supuesto, aquí no hay nada blanco y negro, pero el aprendizaje a través de las redes sociales es bastante más individual. Y eso, pues, tiene una pérdida. Tiene una pérdida de la parte social del aprendizaje que lleva a que luego resulta que la persona que hace muchas preguntas en clase pues es una molestia porque no avanzamos y no sé qué. Bueno, vamos a ver, a lo mejor es el revés.
Bueno, y mi pregunta de qué posición debe tener la universidad pública en esto de las redes, ¿cómo lo veis? ¿Os parece una tontería? ¿Creéis que la universidad debería dar medios, por ejemplo, para que los profesores pudieran transmitir su conocimiento, divulgarlo a través de las redes? ¿Creéis que deberían premiarlo? En fin, no sé. ¿Tenéis alguna opinión sobre esto? Porque vosotros vivís esta realidad un tanto esquizofrénica, ¿no? Uno está en las redes, pero por otra parte la universidad tampoco se lo mira como, en fin, si fuera algo positivo. La ley tampoco nos ampara como diciendo esto es un mérito, esto es algo bueno, esto es algo malo, es algo que se debería hacer. ¿Qué pensáis de esto? A mí me parece, Óscar, que esto es un salchichón que tendremos que partirlo en rodajitas para hablar de lo que estamos hablando. Porque esto de las redes sociales es un tema muy amplio y que la universidad o quien sea esté en las redes es un tema que hay que abordar desde distintos ángulos. Aquí me parece que hemos comentado uno muy bueno, que yo no lo había reflexionado, pero que es verdad. Es decir, las redes sociales, como muy bien decías, son un broker, ¿no? Que están ahí básicamente intermediando información y, en definitiva, generando un negocio por ello. Y que entrar ahí, pues no sé si es el medio en el que la universidad tiene que entrar ahí. Porque al fin y al cabo, como muy bien decíais, al final te metes en YouTube y resulta que tu estudiante 25 minutos después termina viendo otras cosas, ¿no? Y además tenemos perdido la batalla. Yo creo que eso es un tema. O sea, ¿debemos entrar ahí de esa manera o tenemos que entrar de otra manera o no tenemos que entrar? Entonces, me parece que es una pregunta muy amplia, muy buena, pero que creo que tenemos que especificar. ¿Podemos entrar para divulgar lo que estamos, digamos, enseñando en sentido de nuestras investigaciones, pero de una manera mucho más al alcance del ciudadano medio? ¿Podemos entrar para compartir parte de nuestros contenidos docentes? ¿Podemos simplemente hacer canales como hacéis, por ejemplo, los tres, muy puntuales para dar un soporte, un apoyo muy bueno sobre determinadas materias que yo o doy en mi práctica docente o me apetece dar porque es ir un poco más allá? O sea, yo creo que hay muchas cosas y sobre todo, como tú planteabas, ¿nos financiamos con esto? O sea, ¿lo permitimos? ¿No lo permitimos? No sé en vuestras universidades, pero aquí en la Autónoma de Madrid, cada vez que haces alguna cosa y llevas el sello, pues tienes que pagar un canon, vamos. Que no me parece mal, entiéndeme, pero que al final es un tema de, bueno, pues hay que de alguna forma financiar a la universidad, a la institución que te ampara, ¿no? O que te paga todos los meses, ¿no? Diciéndolo un poco más esquemáticamente. Entonces, me parece una buena pregunta, Óscar, pero yo me siento un poco ahí. ¿Y qué hacemos? No he dicho que fuera fácil de responder. Yo digo que es realmente interesante. Pero que tiene muchos ángulos. Creo que hay muchos ángulos y habría que partir esa chichón un poquito más. Yo creo que los tres que estamos aquí son iniciativas propias. Sí, claramente. ¿No? Que nos han dejado hacer. O sea, yo estoy muy feliz. Mientras me dejen hacer y no me pongan trabas, mi universidad es pequeña. Entonces, el tema sello y escudo y todas esas cosas, pues bueno, yo voy con mucho cuidado, pero tampoco... en mi universidad están muy contentos. ¿Por qué? Pues porque se escucha a la universidad gratuitamente, ¿no? Claro. Además, tengo un contrato con Google, ¿no? Por la publicidad de los vídeos y estas cosas. Entra dinero en la universidad, o sea, perfecto. Pero son iniciativas individuales, ¿no? Y yo creo que es... Yo entiendo que la universidad tiene una dificultad que es... Se tendría que poner en ese escaparate que al fin y al cabo es, por ejemplo, YouTube o cualquier otra red social a través de sus profesores. Y eso, en cierto modo, uno podría decir que compromete. Pero bueno, nosotros estamos en lo público constantemente. Quiero decir, un aula no deja de ser un lugar público en el que los profesores dicen lo que tienen en la cabeza. Y además es lo bueno, eso tiene que ser así. Mientras uno no diga barbaridades que le lleven al Código Penal, lógicamente, parece que lo normal es que los profesores digan aquello que tienen en la cabeza. Entonces, lo que yo no sé es si la universidad pública tendría un lugar o tendría una obligación. Yo entiendo que puede tenerla, pero también estoy de acuerdo con José Luis que estas cuestiones, cuando se llevan a la parte administrativa de la universidad, hacen aparecer muchos problemas que a uno no le son evidentes, pero que realmente están ahí, claro, empezando por la legislación y acabando por otras cuestiones que sean de otro tipo. Pero saltando eso, a mí lo que me interesa saber es vuestra opinión de si creéis que tenemos algo que hacer ahí o no. Si tenéis algo que hacer ahí en el sentido de servicio público. Sí, yo creo que las universidades son en muchos sentidos un servicio público no solamente a quien está matriculado en la universidad, sino a su entorno y a la sociedad a la que pertenecen, ¿no? Y en ese sentido hacen muchos actos. Las universidades organizan muchos ciclos, muchas charlas, muchas
cosas así, incluso cursos no formales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las universidades de la experiencia, que están en casi todas las universidades para la gente mayor, ¿no? Y eso, ¿por qué no ofertarlo para quien no asiste físicamente, ¿no? Y cada vez estamos más haciendo esto. Yo creo que todas las universidades tienen prácticamente todas su canal de YouTube donde emiten este tipo de cosas. Y yo creo que la parte de enseñanza sí que hay que decidir qué formato haces, porque a no ser que tengas el músculo, bueno, la Universidad de Juan es pequeña, la mía también es muy pequeña, a no ser que tengas el suficiente músculo, te vas a meter a pelear con las universidades online. Y no sé si esto te conviene o no. O prefieres distinguirte por tener una buena enseñanza presencial con unos buenos actos o un buen canal de YouTube, digamos, donde puedes poner la oferta cultural de la universidad, incluso oferta, como decíamos antes, ¿no? Como decíais antes, de divulgación de la propia investigación, ese tipo de cosas. Y ahí sí que es verdad que puede haber profesores o profesoras que alguien diga, mira, es que me gusta escuchar a tal profe que sé que es de su universidad. Voy a ver que de vez en cuando aparece en el canal de su universidad. Pues sí, eso también puede ser y son cosas a poner en valor. Y yo creo que efectivamente luego las cuestiones administrativas no son sencillas, ¿eh? Tenemos una ley de compatibilidades, por ejemplo, que es de los años 80 y que, claro, este tipo de cosas no las contempla como es lógico y que, bueno, cambiar una ley de ese calado es algo muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que las universidades pueden tener en general la suficiente agilidad como para plantearse este tipo de alternativas. Os hago preguntas que nos están llegando del público, porque hay una que está muy relacionada, que habla sobre el papel que juegan las plataformas que imparten asignaturas por parte de profesores universitarios y los MOOC. ¿Qué futuro pensáis que tienen este tipo de cursos online? Tuvieron éxito, pero yo los veo un poco... De hecho, yo participé en Miriadax y tal, pero ahora se le ve como una moda un poco, no sé, por lo menos yo por lo que voy viendo tampoco es que me meta mucho, pero no sé, Miriadas, por ejemplo, tiende ahora a cursos más de formación de empresa y cuestiones de este tipo. Y, no sé, ¿vosotros veis que estén funcionando los MOOC o...? No, yo veo que no. O sea, pues mira, si es por mi experiencia diría que no. No sé, José Luis. Los MOOC fueron y son simplemente un mecanismo de atracción publicitaria, por así decirlo. Es decir, los MOOC al final son un pequeño paquetito con un pequeño contenido muy bien paquetizado, muy bien presentado, con buen contenido, entiéndeme, no siempre, pero ese es el objetivo, con buen contenido multimedia, fácil de seguir, etcétera, para un determinado público, un determinado perfil, que lleva el sello de una universidad. Si quieres el certificado lo pagas y si no simplemente lo completas, pero al final es una manera de engancharte porque dices, coño, pues los de la universidad de no sé qué sitio hacen unos MOOCs muy buenos, pues entonces ya sé quiénes son los profesores, pues les voy a contactar porque es que además de eso, o hacen un grado que ya no sé si me voy a meter en un grado, pero además hacen otros programas, lo que estás comentando tú, otros cursos ya de formación mucho más completos por los que ya requieren otro tipo de implicación. A mí me parece que los MOOCs han tenido su recorrido, yo creo que seguirán ahí, pero son, repito, para lo que sea, son atractivo publicitario, si me lo permitís, ¿no? Y otra pregunta que nos hacen. Nos preguntan si creemos que sería interesante o posible impulsar una red social que estuviera únicamente dedicada a divulgar conocimiento. Es decir, que yo entiendo que la pregunta es si hubiera un YouTube profesionalizado, en el cual los contenidos, pero me parece que sería una cuestión muy parecida a esto de los MOOC, ¿no? Bueno, es distinto. Óscar, tú mismo, por ejemplo, tienes un canal en el que vas, pues con cierta periodicidad, vas poniendo contenidos muy actualizados, vas divulgando conocimiento con cierta frecuencia. A mí me parece que eso yo creo que no hay ningún problema en hacerlo. Vamos, yo no entiendo por qué no. Yo entiendo lo que nos quieren preguntar es si fuera algo separado del espectáculo y que la gente pudiera acudir a ello como diciendo, bueno, este es el ámbito en el que estos locos hacen vídeos, pero más profesionalmente. Yo creo que no. Yo creo que la gente, YouTube tenemos éxito en YouTube porque es YouTube y acaban en tu vídeo por lo que sea, por necesidad o lo que sea y te ven allí. Yo, por ejemplo, tenía un proyecto Stand By Me con Telefónica y es duro, ¿no? Que la gente llevarla allí, ¿no?
O sea, la gente está en YouTube como si estuviera en un edificio, como si estuviera en un edificio y, bueno, en ese edificio también hay, pues, cosas para aprender, hay divulgación y tal, y, bueno, y lo ven porque está allí, pero tú crear un portal con contenido divulgativo tal y pretender que la gente vaya allí, pues eso es complicado, es muy complicado. A mí, además de la complicación que tiene el montar una plataforma independiente, ideológicamente no me parece correcto. O sea, me estoy más a gusto con que la cultura matemática, en mi caso, forme parte de la cultura general y del espectáculo si hace falta. Sí, a mí también me gusta. O esté metida en el mismo lugar. Y que dejemos un poco de generar barreras donde quizá no las hay, ¿no? Porque las personas somos unas, al fin y al cabo, cada cual somos una unidad con muchas facetas, ¿no? Y cuando alguien quiere algo más especializado o que ya tengas otro tipo de tecnología que te permita hacer interacción, hablar directamente con él, pues vete a Coursera o vete a otro tipo de plataformas que te lo permiten. O sea que yo creo que la convivencia de todas esas cosas es posible, cada cual tiene su papel, pero hacer un sub YouTube o un sub Facebook o un sub Instagram o lo que sea de ese tipo, yo no es que no solamente no lo vea viable tecnológicamente, que podría ser, a lo mejor, sino como modelo de negocio, ya que estamos en esto, no sé si lo veo viable o no. Desde luego, yo como opción me voy al otro, me voy a la mezcla. Sí. Es que lo bonito es eso, que estamos en un lugar informal. Siempre a mí me ha encantado ir a un sitio donde no se ha creado para aprender y probar. Eso es lo que a mí me encanta o sea, estar donde no toca. Pero es que además es no entender lo que es Internet. Internet es, cuando se crean este tipo de plataformas y tiene éxito, por la razón que sea, y la gente las toma como el estándar, se crean grandes avenidas por las que pasan millones de personas al día, y crear calles adicionales o paralelas por las que nadie va a pasar nunca es un error. Es decir, esto nos ha pasado tantas veces. Si funcionaran, pero mi experiencia es que es muy complicado. Yo me acuerdo una vez explicando por qué el dólar es moneda internacional, el argumento definitivo, todos me trataban de buscar, no, pero habrá el poder de los Estados Unidos, el ejército. Digo, no, es que todo el mundo factura en dólares. Entonces, a un tipo que esté en Tailandia y a otro que esté en Bangladesh les interesa especialmente saber cuánto vale su producto y el producto del otro en una misma moneda. Y como se factura en dólares, se ha llegado a un estándar. Todos hemos llegado al convenio de que esa es la fórmula, y pasó con el VHS y pasa con muchas otras cosas. Entonces, sí, es verdad que estos estándares dentro de Internet pueden ir cambiando. De repente aparece Twitch, este tipo de cosas, y la gente pues, descubre una calle nueva y de repente están todos paseando por esa calle. Es verdad también que cuando te metes en una de esas avenidas estás a merced del guardia que dirige la circulación en esa avenida, y no es claro. Pero entonces, Donald Trump lo ha vivido en sus propias carnes, ¿no? Eso es. Bueno. Entonces, eso también es un argumento para decir, bueno, si nos metemos ahí, sepamos cuáles son las reglas y tratemos de romperlas o de seguirlas, pero sabiendo cuáles son. Es inevitable, obviamente. Eduardo, tú tenías ya que marcharte, me parece, a dar clase. Tengo una clase presencial. Afortunado tú, yo la tendré mañana. Tengo un par de horitas te agradezco mucho la presencia hoy aquí. No sé si quieres despedirte. No, ya me despido y os agradezco a vosotros también. Ha sido muy interesante el aprender de vosotros tres. Pues muchas gracias. Genial, igualmente. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Disfruta tu clase. Sí. Es la obligación que tiene como profesor, ¿no? Os voy a hacer una pequeña pregunta que tenemos por aquí, que yo creo que no tener respuesta para ella. Son dos preguntas en realidad muy parecidas. Nos preguntan, ¿qué opciones tiene una persona que ha decidido especializarse en un área de conocimiento, pero carece de un título para acceder a la universidad? Es decir, existen posibilidades, y yo creo que esto tiene respuesta, pero obviamente respuesta extrauniversitaria. Es decir, ¿qué posibilidades tiene una persona que no tiene las habilitaciones para acceder a la universidad de poder especializarse en áreas de conocimiento que a esa persona le interesan? A mí se me está ocurriendo, por ejemplo, que es algo que podríamos introducir como parte final para hablar, la iniciativa de Google de dar títulos verificando que una persona ha adquirido una determinada habilidad, que durante un tiempo se dijo que iba a ser una especie de revolución de la enseñanza que podía acabar con las universidades. Yo te planteo que te voy a verificar a través de una serie de procedimientos que tú eres competente en álgebra lineal, y te voy a dar un título mío. Y
Si esto tiene éxito, obviamente esto podría tender a decir las universidades, ¿para qué? Que los títulos de las universidades no son tan buenos como los de Google. Esta podría ser una vía. Bueno, no, yo tampoco tengo una respuesta muy clara. Entiendo que cuando pregunta a esta persona qué opciones tiene una persona, imagino que se refiere a opciones para entrar al mercado del trabajo, donde siempre piden un título universitario. No lo sé, realmente no sé. No soy un Pero experto en ¿creéis esas que cosas. este tipo, pasando por encima de la pregunta, ¿creéis que este tipo de enseñanzas que pueden ir Sí, apareciendo a través de las redes, es más. planteadas por grandes instituciones, al fin y al cabo Google es un pedazo de empresón, pueden Bueno, ir desplazándonos en las universidades o algunas instituciones educativas? sí, bueno, Google y Microsoft también tienen un montón de programas de certificación y hay un montón de cosas, ¿no? Cada una de estas grandes compañías tiene su pequeño programa. Es más, no sé si habéis oído hablar del el 42, tal cual. No sé si aquí se puede hacer publicidad o no es mi intención, pero bueno, lo cierto es que el programa 42 es un programa muy disruptivo de enseñanza en el mundo de la programación. En España, digamos, llevan 3 años, lo lleva patrocinando la Fundación de Telefónica y acaban de abrir ahora otro centro en Barcelona y no sé si iban a hacerlo también en el País Vasco. Entonces, es un modelo en el que la gente aprende a programar pasando una serie de fases y a base de completar proyectos. Entonces, lo curioso del tema, por decirlo en 3 guiones, es, primero, es gratuito, nadie tiene que pagar nada. Segundo, no hay profesores. Tercero, no hay libros. Entonces, se aprende en las propias instalaciones, en este caso de la propia Telefónica, y hay unas personas allí que les van diciendo una serie de pautas, tienes que hacer esto, y la gente se tiene que buscar la vida para aprender a programar. Y habla de programar C, aprender un montón de cosas que están ahí, ¿no? Y no da ningún título. Y No da la ningún título. enseñanza, la metodología no podía ser más distinta a lo que hacemos nosotros en la universidad, más disruptiva. Pero te puedes imaginar la creación de talento y de competencias y de creatividad y de competencias de trabajo en equipo, porque allí se trabaja mucho ayudándose unos a otros, hay un sistema de tutorización entre ellos, de colaboración, y es un programa de 3 años prácticamente. Cada uno va a su ritmo, no hay horarios, tú vas cuando quieres, pero si no vas tampoco vas, tienes que cumplir una serie de objetivos y unos plazos, entregar unos proyectos. O sea, es algo que dices, o sea, lo mires por donde lo mires, no podía ser más opuesto a lo que hacemos. Y ahí está, y es verdad que llevan 3 años, pero están en medio planeta. Curiosamente en Estados Unidos no, pero están en medio mundo también. Bueno, pero es lo que hablaba Juan de la informalidad, Es de la eso. comunidad informal. O sea, Es que realmente sí, muy atractivo. es muy atractivo. Y ahí hay gente de todas las edades y de todas las formaciones. O sea, entonces, no, pero por me ejemplo, parece. antes decía Eduardo, cuando decía Eduardo que los alumnos pueden ir, se podía dar la posibilidad de que los alumnos aprendieran fuera del aula y el profesor estuviera solamente para sancionar, en realidad eso siempre ha sido más o menos así. La posibilidad de no estar en la universidad, en el aula, la teníamos todos los alumnos porque no era obligatorio estar en el aula. Entonces, ¿cuánta gente hemos conocido muy brillante que perdía el tiempo mínimo acudiendo a las aulas? Y tampoco nos parecía que fuera en desdoro de nadie o que fuera una dificultad. Sí. Sí, sí. En fin, yo creo que podemos ir despidiendo la reunión. La verdad es que ha sido un placer poder charlar con vosotros. No sé si queréis hacer una pequeña reflexión final antes de que nos despidamos. Bueno, yo una cosa que hemos hablado muy bien de la enseñanza presencial y veníamos a hablar de otra cosa, ¿no? Bueno, a mí eso me parece algo muy interesante, ¿no? Que bueno, que la labor que estamos haciendo, que viene muy bien, que podemos hacer cosas que no hacemos en el aula, pero que como aprender en el aula y como la enseñanza presencial, complementada de la forma que sea y enriquecida, pues yo creo que no hay nada. La verdad es que yo pienso así. O sea, yo disfruto mucho, como os decía, por las noches pues explicando cosas que me vean de todas partes del mundo, pero si pudiera juntar a esa gente en un mismo lugar y no sé, y hubiera más interacción que un chat, pues la verdad es que yo creo que sería mucho mejor. Pero bueno, esto me da la oportunidad de poder hacer estas cosas, ¿no? Es sorprendente que somos ahora mismo, vivimos en una aldea global literalmente, y que los dos interlocutores están en cualquier parte del mundo
a Sí, cualquier hora, podríamos decir, del Sí. día y de la noche, Sí. y con un gran interés por aprender. Pero yo también Sí. estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo entiendo que la posibilidad que se ha dado ahora con estas tecnologías nos obliga a tener que estar también en ese mundo. O sea, está claro que lo ideal es lo ideal, que es tener pocos alumnos y pasear con ellos como Aristóteles o como Platón, por allí arriba abajo explicándoles las cosas fundamentales y haciéndoles tener que crear en su cabeza el conocimiento que el maestro tiene en su cabeza, pero teniendo en cuenta todas las herramientas que tenemos, me parece una pérdida que la universidad no esté planteando iniciativas para poder facilitar que la cantidad enorme que tiene de profesores, muy válidos, lógicamente, porque se les ha seleccionado de formas bastante duras, no puedan tener esa posibilidad de poder competir, vamos a decirlo así, dentro de esos medios digitales. A mí me parece que es algo que tenemos que ir planteando, porque además por ahí fuera van a aparecer muchas iniciativas como esas que estamos hablando que irán comiéndonos terreno de forma obligada. Entonces tendremos que ir flexibilizándonos en la forma de enseñar. José Luis, una reflexión final. Pues mira, casi como he empezado. Cuando se inventó la imprenta, de repente el conocimiento se podía llevar físicamente bajo el brazo a cualquier parte del mundo, con todo el transporte que suponía en aquella época. Hoy, con Internet, podemos hacer lo mismo, pero a una velocidad mucho mayor. Y no solo llevar la palabra escrita, sino la imagen y el audio. Que no, para mí Internet, y a lo mejor es lo veo con una panorámica, una perspectiva mucho más amplia, es decir, es otro canal simplemente en el cual podemos seguir haciendo lo que hacemos, que es enseñar o transmitir pasión por aprender o generar interés como aprender, como decía Eduardo. Así que yo creo que sí, tenemos que lanzarnos a utilizarla. ¿El cómo? Pues ahí está el aprendizaje. Creo que estamos todavía en los anales de cómo utilizarlo, ¿no? Todavía estamos mirando Internet ahí para ver cómo lo abordamos, pero creo que definitivamente tenemos que dar un paso y tenemos que ir a por ello. Sí. Bueno, pues muchas gracias a los dos, José Luis, Juan. Juan, un placer haberte conocido. Igualmente, realmente. gracias. Y Gracias, bueno, Juan. podemos despedir aquí este café de la Autónoma y agradeciendo mucho a los que nos hayan visto, el que hayan estado ahí al otro lado de las pantallas. Así que, Cristina, si te parece, podemos ir cerrando la sesión.